A principios del siglo XVIII, la llegada de los Borbones al trono español y el auge de las ideas ilustradas trajeron consigo transformaciones administrativas, económicas, políticas y sociales, así como un nuevo pensamiento basado en la ciencia y la razón que daba al traste con el concepto de vida que se había tenido hasta el momento en las Españas. El humanismo cristiano daría paso en el siglo XVIII a la antesala del sistema capitalista que vivimos en el siglo XXI, lo cual acarrearía graves consecuencias en todos los campos. La Ilustración imponía con fuerza sus teorías y arrumbaba las que le precedieron. Su obsesión por catalogar y clasificar aportaría a las relaciones humanas una de las más execrables consecuencias: el desarrollo de los conceptos de raza y los prejuicios que ello comportaba. La presunción de una supremacía racial que justificaba, entre otras cosas, el hecho de la esclavitud que estamos tratando. Con un añadido: la esclavitud dejaba de ser un instrumento que mitigaba los rigores de la guerra y se convertía estrictamente en un hecho mercantil que la raza superior tenía derecho a ejecutar a costa de las razas inferiores, que siempre serían las no nórdicas. Todo comenzaría con el fin de la Casa de Austria. Las glorias de los Austrias mayores devinieron en un triste personaje, Carlos II, que a pesar de todo supo mantener los principios hispánicos, pero que tras su muerte daría paso a otro no mucho mejor que él en lo tocante a la salud, pero que aportaba a su reinado el complejo de superioridad de la Europa que desde hacía 2 siglos había sido combatida por España. Felipe V sería el chivo expiatorio de una política europea que había condenado a España a la fragmentación y al reparto. Y si en su dependencia de Francia posibilitó la mutilación de España, en su dependencia de Inglaterra posibilitó el desarrollo del ideal británico del liberalismo y sometimiento a tratados comerciales inhumanos, a los que tan proclive ha sido siempre la pérfida Albión. Y que, si el fin último era el descuartizamiento de España, por ahora nos detendremos en los aspectos estrictamente esclavistas. La decadencia de España era manifiesta, aunque su presencia en el mundo no dejaba de crecer. Llegó 1713 y con él el Tratado de Utrecht, que comportaba una nueva mutilación: Cerdeña y Nápoles, reinos que habían formado parte integrante de España desde 1420 Cerdeña y desde 1504 el Reino de Nápoles. Felipe de Anjou, Felipe V, nieto de Luis XIV de Francia, cedería su soberanía tras la Guerra de Sucesión a cambio del reconocimiento internacional de su derecho al trono de España. Y anexo al Tratado de Utrecht estaba el Tratado del Asiento, por el que Inglaterra había conseguido uno de sus más ansiados logros: tener acceso al mercado hispanoamericano, poder acceder a los puertos americanos y montar en ellos las bases de actuación que acabarían destruyendo la unidad de España. Colaborador necesario en este logro fue Felipe V, quien, contraviniendo la opinión del Consejo de Indias, impuso la firma del claudicante Tratado del Asiento, por el que Inglaterra se quedaba con el monopolio del tráfico de esclavos a la España americana. Algo que, dicho así, parece que se trata de un simple cambio de proveedor, pero no es eso lo que caía dando el asiento de negros a Inglaterra. Tampoco era solo el hecho que venía anexo al tratado, de importancia menor, y que consistía en que Inglaterra además podría vender otras mercancías que en principio no podían exceder las 500 toneladas que tenía de capacidad el navío que anualmente podría cumplir esta concesión graciosa. Todo lo cual daba al traste con la política seguida al respecto hasta la fecha. Constituía una relajación sin precedentes de los principios estrictos que durante siglos habían mantenido alejados del Imperio español a todo comerciante extranjero, fuese legítimo o no. El hecho comercial, al fin, y con ser de importancia primordial, era un tema secundario. Lo que de verdad importaba era el cambio cualitativo y secundariamente cuantitativo en el tratamiento del hecho esclavista. Con la nueva situación se daba comienzo a la implantación de la ideología liberal, inglesa al fin y al cabo, por la cual el esclavo dejaba de ser un hombre que había tenido la desgracia de encontrarse en un momento concreto, en un lugar y en una situación inconveniente, que tenía la posibilidad de alcanzar la libertad con algún esfuerzo, pero que en cualquier circunstancia era un hombre. A partir de ahora,
Con el racismo inherente a la mentalidad liberal rampante, había razas que se imponían y razas que debían servir a aquellas en cualquier circunstancia y sin esperar nada a cambio. Se abandonaba el concepto de esclavitud como alternativa benéfica en el resultado de una guerra para en su lugar instalar el utilitarismo por el que se justifica la explotación del prójimo por interés, por conveniencia y por poder. El suministro de esclavos sería materialmente llevado a cabo por la South Sea Company de Londres, que era quien detentaba la exclusiva de venta de esclavos en la España americana. A pesar de las nuevas circunstancias que envolvían la política nacional e internacional desde el final de la Guerra de Sucesión, España seguía sin mantener comercio con África, seguía sin participar en el tráfico negrero, que era la parte más sucia de todo el entramado esclavista, y esa realidad era afeada por los adelantados ingleses en España, los agentes encargados de criticar que no se tuviese ese tipo de negocio que tanto lustre estaba dando a las ciudades inglesas. No obstante, el mercado negrero tenía muchos compradores en la España americana. La compañía inglesa vendió unos 5.000 esclavos, comprados en Jamaica la mayoría, en Cuba entre 1740 y 1760, a 144 pesos cada uno. El contrabando pudo proporcionar otros 5.000 en el mismo periodo. Y al amparo del tratado firmado con Inglaterra, desde 1714, Buenos Aires pasaba a convertirse en un importante centro de importación de esclavos para toda América del Sur, con especial incidencia en las zonas mineras y en las zonas agrícolas. Pero a pesar de todo, el volumen de tráfico negrero no alcanzó las expectativas que el mercantilismo prometía. Y es que la evolución del esclavismo en América, dentro de su disparidad, había hecho que gran parte del trabajo que anteriormente había sido realizado por esclavos, a mediados del siglo XVIII hubiese sido prácticamente absorbido por trabajadores libres, o lo que es lo mismo, que muchos esclavos hubiesen alcanzado la libertad y siguiesen desarrollando las mismas funciones laborales. Solo en aquellos lugares poco poblados que habían permanecido rezagados en la evolución económica del reino podían absorber cantidades limitadas de negros. El caso es que entre 1739 y 1748 se desarrolló el enésimo enfrentamiento entre España e Inglaterra, en la que fue conocida como Guerra del Asiento o Guerra de la Oreja de Jenkins. En todos los conflictos, los británicos intentaron controlar el comercio en los océanos Atlántico y Pacífico y obtener nuevos territorios en el Nuevo Mundo. Inglaterra había aumentado los agravios de modo considerable: apresamiento arbitrario de buques españoles, establecimiento en Honduras para la corta del palo Campeche o el aumento del contrabando, entre otros. Pero la guerra era librada no solo en el mar, sino en los despachos. La invasión estaba siendo llevada a cabo desde la administración, donde los más altos cargos estaban siendo ocupados por quienes, sin ambajes, pueden ser calificados de agentes de la Ilustración. En ocasiones, servidores de Francia, en ocasiones, servidores de Inglaterra, pero nunca servidores de España. En 1759, con el advenimiento de Carlos III, la francmasonería se instaló abiertamente en el mundo cortesano, que, en torno al ministro Ricardo Boall, y conforme denuncia Vicente de la Fuente en su obra Historia de las sociedades secretas antiguas y modernas, llevó una política de docilidad a las instrucciones de Inglaterra. Tan es así que no solo se permitió el tráfico negrero a los ingleses y franceses, sino que hasta en la misma España llegaron a crear una compañía negrera. En 1756 había dado comienzo una nueva guerra, la de los 7 años, a la que España fue abocada por intereses ajenos, y cuya paz firmada en París el año 1763 dio lugar a que los ingleses se quedasen con Canadá, España recuperase La Habana y Manila y a cambio cediese Florida a Inglaterra, recibiendo como compensación Luisiana. Y a España no le reportó más ganancias que el conocimiento de su debilidad y la vergüenza de aparecer ante toda Europa como una nación sumamente débil. Todo venía rodado para los planes de Inglaterra, que contaba con una excelente operatividad de sus agentes en España, que cumplían a plena satisfacción con sus objetivos,
habiendo alcanzado capacidad suficiente como para procurar el nombramiento, precisamente el mismo año de la firma de la Paz de París, por ejemplo, del nuevo gobernador y capitán general de Cuba, conde de Ricla, a la sazón primo hermano del conde de Aranda, significado preboste de la Ilustración, quien desde su toma de posesión y aún sin contar con autorización, permitió y protegió la introducción masiva de esclavos. La autorización llegaría después. Pero esa tan solo era una faceta de la actividad de los agentes ilustrados. En el desarrollo de actividades para la consecución de sus objetivos, una conspiración contra el ministro Esquilache ocasionó que el 23 de marzo de 1766 la multitud rompiese los 5.000 faroles que alumbraban las calles de Madrid, cercando posteriormente la casa de Esquilache, que acabaron destrozando a pedradas. A la historia ha pasado que el motín fue espontáneo y dirigido contra el ministro que había ordenado cortar los sombreros y las capas. Pero es el caso que los cortesanos Ricardo Guall, el duque de Alba, el conde de Aranda, Roda, Campomanes, José Moñino Redondo, conde de Florida Blanca, Azara y otros impidieron que se tomase medidas para cortar el motín, al tiempo que hicieron correr la voz que había sido promovido por los jesuitas, si bien hay historiadores como Vicente de la Fuente que culpan del mismo al duque de Alba, quien habría usado como instrumento al conde de Aranda. El caso es que el motín de Esquilache, como años después sucedería con el motín de Aranjuez con otros fines, parece que fue provocado con el objetivo de conseguir la expulsión de los jesuitas, que eran los valedores de la contrarreforma y los únicos que se podían oponer intelectualmente a los masones, en cuyas filas militaban los cortesanos citados y otros de menor significación. Si Esquilache era o no era tan nefasto como nos ha llegado, será cuestión de investigarlo aparte. Por su parte, y a raíz del motín, el conde de Aranda, de reconocida trayectoria masónica, pasó a ocupar la presidencia del Consejo de Castilla al tiempo que daba fin a la revuelta, que según afirma José Antonio Ferrer Benimeli, muy conocedor de las vicisitudes de la masonería, había finalizado gracias a las concesiones arrancadas a Carlos III, que el pueblo consideraba una victoria. El espíritu de sedición se había extendido, produciendo sangrientos episodios en Zaragoza en abril del 66, donde fueron ejecutados 8 sediciosos. Por supuesto, la maniobra tuvo el éxito deseado y los jesuitas fueron expulsados el año 67. Lógicamente, sus autores no dejarían de obtener beneficios económicos concretos. Quienes recibirían los perjuicios serían otros. Entre otros, aquellas personas de color que en el siglo XVIII llegaron a estudiar en la Universidad de San Marcos de Lima y alcanzaron, por ejemplo, a ser cirujanos o catedráticos, como el conocido Juan Latino, primer catedrático negro de la historia de la humanidad. Al momento de ser expulsados del virreinato peruano en el 67, los jesuitas tenían 5.224 esclavos trabajando en sus haciendas. La mayor parte trabajaba en la costa. Es a partir de este momento cuando el gobierno de España declara oficialmente la necesidad de incrementar el aporte de esclavos africanos a las provincias españolas de América. Y es que en esos momentos, siguiendo la estela marcada por Inglaterra, sus agentes enquistados en el gobierno de España comenzaron el desarrollo del cultivo de la caña de azúcar en el Caribe, lo cual permitía un desarrollo mejor del tráfico negrero, que por supuesto estaba en manos inglesas. Entre 1761 y 1810 fueron introducidos unos 300.000 africanos en Hispanoamérica, a razón de poco más de 6.000 anuales. Cuba y en menor grado Puerto Rico monopolizaron casi por completo la totalidad de los arribos. El desarrollo tanto de las plantaciones azucareras como del tráfico negrero se vio favorecido de manera esencial con la toma de La Habana por parte de Inglaterra el año 62. Esa influencia ya no dejaría nunca de existir, pues aun cuando Inglaterra abandonó militarmente la isla al año siguiente, en 1763, dejó tras de sí un ejército de comerciantes que controlaban el mundo económico de la isla. A este respecto,
Se le conoce como liberalización del comercio cubano, logro privativo del despotismo ilustrado que conocería una especial incidencia el año 89, cuando fue liberalizado el comercio de esclavos junto a otras medidas liberadoras que permitieron a Inglaterra introducir en la isla maquinaria y bienes de consumo. En los años 1764, 65 y 66 recibió La Habana por cuenta de la compañía 4.957 negros. Según la contrata con el marqués de Casa Enrile, se introdujeron 14.132 en los 6 años que van del 73 al 79. Se declaró entonces la guerra entre España e Inglaterra y se interrumpió el tráfico de negros. Y tras la paz del 83 se hizo una contrata con Baker y Dawson y del 86 al 89 se importaron 5.786 negros. La gran pregunta, que de forma recurrente viene saliendo al compás que avanzamos el estudio del hecho esclavista, que es ¿cuántos esclavos eran? ¿Cuántos? Surge nuevamente ahora, y para responderla tomamos la referencia que nos da un hispanista conocido, Hugh Thomas, que dice que en 1774 se elaboró el primer censo cubano. El total oficial fue de 170.000 personas, de las que casi 100.000, es decir, el 60%, eran blancas, mientras que el resto estaba constituido por negros y mulatos. De los negros y mulatos, 2/3 eran esclavos, y de estos solo una tercera parte eran mujeres. De los negros y mulatos libres, unos 2.000 estaban en el ejército. En comparación con el resto del Caribe, Cuba era un caso aparte. Las colonias británicas tenían una población blanca total de unas 60.000 personas. Y en todas ellas la población negra libre era inexistente. Recapitulemos y pongamos cifras. Nos referimos a la región de España que mayor número de esclavos recibió, Cuba. El 40% de la población cubana, 70.000 personas, eran negros y mulatos. Y de estos eran esclavos entre 45 y 50.000. Los otros 20 o 25.000 eran libres. Otro dato a remarcar es que solo una tercera parte eran mujeres. Aquí hay que señalar que ya se reflejaba en el dato la táctica seguida por el liberalismo rampante desde primeros de siglo. Desde esta época, el único objetivo a cubrir era el de resultados económicos, vamos, como ahora mismo, siendo que salía más económico importar un esclavo que criarlo. Además, la medida tenía un doble resultado económico, pues las mujeres tenían un precio superior al de los hombres, ya que los generadores africanos de esclavos las tenían en mayor estima por las condiciones propias de su sexo. En cualquier caso, en el Caribe español, de momento, la diferencia existente entre varones y mujeres esclavos no afectaba a los efectos de relaciones humanas, tanto por el número de gentes de color no esclava existente, como por la peculiar idiosincrasia hispánica que no hace remilgos en cuanto al cruce de razas. La política británica, que ya en los años 70 se había asentado cómodamente en el gobierno español, compartiendo influencia con la política francesa, necesitaba allanar un obstáculo a sus intereses. Necesitaba que se permitiese a los españoles endeudarse en los bancos británicos, lo que había sido conseguido en el año 73. Todo ese entramado, 20 años después, había obtenido unos resultados poco halagüeños, aunque realmente significativos. En 1792 la población cubana era de 273.729 personas, de las que la población blanca era el 49%, siendo que la población esclava había crecido hasta los 85.000 individuos y que la población libre de color alcanzaba el 20% del total. Porcentaje que seguía siendo incomparable con las sociedades esclavistas del Caribe británico y francés. Al mismo compás, lógicamente, había crecido el número de ingenios azucareros, que si en 1760 apenas eran 200, a principios de la década de los 90 se aproximaba a los 500. A este ritmo, en Cuba,
se fue pasando de una sociedad en la que había esclavos a una sociedad esclavista, que es muy distinto. Pero que los árboles no nos impidan ver el bosque. Cuba es una pequeña parte de España donde tuvo lugar ese tránsito nefasto, pero hay mucho más territorio del que tratar. En esos momentos, el año 1776, fue creado el Virreinato del Río de la Plata, con Buenos Aires como capital, que como hemos visto era desde el 1714 un importante centro de importación de esclavos para toda América del Sur, puesto que perdería en 1791 cuando fue liberalizada la introducción de esclavos al Río de la Plata, Perú y Chile, y su entrada se centralizó en Montevideo. Entre el 77 y 1812, al menos 60.000 esclavos fueron traídos del Río de la Plata al Río de la Plata desde África y Brasil por vía marítima. En Cuba las cifras son otras. Líneas atrás señalábamos que la población esclava en el 92 estaba compuesta por 85.000 personas. Comparemos con el Río de la Plata. Pues en 1811 la población esclava de Cuba ascendía a más de 200.000 personas y a casi 300.000 20 años más tarde. Pero es que en México se calcula que hacia 1793 existía un máximo de 10.000 esclavos, la octava parte de los que se calcula que existía a mediados del siglo XVII. Si deseamos conocer los resultados demográficos de más de 300 años de esclavitud en todo el imperio, solo son posibles ilustradas conjeturas. Pero parece razonable fijar la población esclava a principios del siglo XIX en unas 550.000 personas, con un número de negros libres que iguala y probablemente supera esa cifra. Había tantos libres como esclavos. Tras esa reseña, que viene a aclarar un aspecto interesante en lo relativo al total de esclavos existentes en un momento concreto, resulta cuando menos extraña la evolución del esclavismo en Cuba, radicalmente contraria a la evolución llevada en otros puntos de la España americana, y considerando que el mismo gobierno ilustrado era quien marcaba las pautas en uno y en otro lugar. ¿Cómo es posible que Cuba, máxime comparando su extensión geográfica con la del resto de la España americana, amparase el 40% de todos los esclavos de toda la América española? Parece que el tráfico negrero debía haberse visto incrementado en toda América, cuando el 1 de octubre de 1777 fue firmado el Tratado de San Ildefonso entre las coronas de España y Portugal, y por el cual se convenía el cambio de la colonia de Sacramento en poder de Portugal por las provincias de Santa Catalina y Río Grande del Sur de Brasil. Portugal cedía además el Golfo de Guinea, las islas de Fernando Poo, Annobón, Corisco y ambos Elobeyes, así como el litoral comprendido entre las desembocaduras de los ríos Níger y Ogooué, o lo que viene a ser lo mismo, entre los cabos Formoso y López. El tratado fue ratificado en el Pardo el 24 de marzo de 1778. Parece lógico que con este asentamiento en África, la monarquía española hubiese de desarrollar el tráfico negrero que hasta la fecha no había desarrollado. Pero no sería así. Aun a pesar de que, estando todo dominado por la Ilustración, difícilmente podemos hablar de una monarquía española auténtica. La producción azucarera cubana, que había alcanzado una importancia de primer orden, y todo sin lugar a dudas, merced a la invasión inglesa de 1762, hizo posible que durante la Guerra de Independencia Husense en el 79, y como consecuencia del decisivo apoyo prestado por España, se abriese el mercado azucarero cubano a los Estados Unidos, independientes, que cambiaban su tradicional proveedor, las Antillas Británicas, por quienes hicieron posible su independencia de Inglaterra. Pero la mentalidad británica no es la mentalidad hispánica. Y esos Estados Unidos supieron aprovechar la dependencia comercial que significaba para Cuba haber sustituido a las Antillas Británicas en el suministro de azúcar, y la falta de cálculo por parte de España,
o el exacto cálculo por parte de los agentes extranjeros que la gobernaban, posibilitaron que a mediados del siglo XIX el 62% de las exportaciones cubanas tuviesen como destino los Estados Unidos, Inglaterra el 22% y España un mísero 3%. España ya no decidía por sí y como consecuencia tuvo que servir los campos de cultivo que daban azúcar a los Estados Unidos y a Inglaterra. En 1789, convencido del valor del azúcar en el mercado europeo, el gobierno español cambió drásticamente, reconociendo el potencial agrícola de Cuba y su necesidad de mano de obra. Abandonó el antiguo y vano esfuerzo por regular escrupulosamente la cantidad de negros importados a Hispanoamérica y abrió el comercio de esclavos a todos los interesados. Esa lectura tan comprensiva y comprometedora para el gobierno español parece evidente que es radicalmente falsa. El mundo azucarero estaba utilizando el ámbito español, pero solo en cuanto a la producción, porque tanto el mercado como el tráfico esclavista estaba en el ámbito británico. Era Inglaterra quien marcaba la necesidad de crear traficantes de esclavos originarios de Cuba en un momento en el que por condicionantes económicos estaba decidida a renunciar al monopolio del tráfico como titular, pero no como beneficiaria. Siendo así, la situación parece evidente que la sentencia sobre Cuba se echaba justo en los momentos que aparentemente parecían ciertamente dulces para España. Es cierto que la Real Cédula de 1789 no se limitaba a Cuba. A Cuba se limita la situación desde este trabajo porque evidentemente la medida iba dirigida a Cuba. Pero la ley supuestamente era para toda la España americana, donde todos los puertos acabaron teniendo libertad de comercio negrero, aunque ninguno, teniendo además en cuenta las dimensiones geográficas a las que servían, recibió el número de negros que recibió Cuba. Esa apreciación, sin ser expuesta de manera tan cruda, parece estar implícita en los juicios que sobre estos momentos en Cuba hace el historiador Hugh Thomas, cuando afirma que, además de permitir que cualquier negrero extranjero pudiera abrir establecimiento en La Habana, el más destacado fue William Woodville de Londres, estas regulaciones contribuyeron a que Cuba se convirtiera en el cambio de siglo en el mejor mercado internacional de esclavos, siendo los beneficios por esclavo embarcado de 62 libras en comparación con los 56 o 58 libras si eran comprados en otros lugares. También las apreciaciones de Alexander Humboldt parecen ir en ese sentido. En el informe que realizó sobre su viaje por la España americana, supuestamente para realizar un estudio naturalista, y que manifiestamente tenía un carácter de espionaje, con informes exactos para el buen uso de un ejército invasor. Decía Humboldt: tanto más viva nos fue la impresión que nos hizo la primera venta de los negros en Cumaná, cuanto más nos felicitamos de permanecer en una nación y en un continente en donde este espectáculo es muy raro y donde el número de esclavos es en general poco considerable, puesto que en 1800 no excedía de 6.000 en las dos provincias de Cumaná y Barcelona, cuando en la misma época su población entera ascendía a 110.000 habitantes. El comercio de los esclavos africanos, que las leyes españolas no han favorecido jamás, es casi nulo en unas costas en que se hacía el comercio de los esclavos americanos en el siglo XVI con una espantosa actividad. Marcarapán, llamado antiguamente. Los últimos años del siglo XVIII conocieron una importante evolución del movimiento abolicionista y en 1794 Toussaint Louverture liberó a los esclavos haitianos, lo que provocó una alarma en todo el mundo esclavista. Como consecuencia,
El 15 de febrero de 1796 se prohibía en Cuba la importación de esclavos procedentes del Caribe no español. Igual prohibición renovó el general Vives en circular de 5 de julio de 1829, aprobada por orden de 8 de octubre, reiterándose las prohibiciones más tarde, el 6 de agosto de 1831 y en julio de 1832, como consecuencia de la alarma que se difundió en Cuba por la situación de Jamaica. Creciendo siempre los temores, la orden de 12 de marzo del 37 recomendó que por ningún motivo ni pretexto se introdujesen negros libres en Cuba. Pero la importancia esclavista que tenía Haití pasaría a ser detentada por Cuba. Y la transición se produjo justo en el tiempo en que se desarrolló el conflicto haitiano, pues desde 1791 se produjo en Cuba un serio incremento de plantaciones azucareras y un incremento en el trasiego de esclavos. Todo indicaba que España había pasado de ser la vanguardia del espíritu humanista, que con el reconocimiento de derechos de los indios como súbditos de la corona y las leyes de Indias del siglo XVI marcaban una diferencia sideral con las formas europeas, a ser un mal remedo del espíritu de la Ilustración. Alcantarilla de Francia y de Inglaterra, que con el concurso exitoso de sus agentes habían conseguido, a lo largo de todo el siglo XVIII, dar la vuelta a los principios que conformaban el ser y la esencia de España. Serían Francia e Inglaterra quienes dirimiesen cuál de ellas se quedaba definitivamente como metrópoli de España. Y ese asunto no tardaría en dilucidarse. Tras la guerra franco-británica para la dominación de España, vulgo Guerra de la Independencia, el avance de los intereses británicos en España y la consiguiente laminación de todo espíritu humanista, cristiano y español inició un crescendo que a estas alturas del siglo XXI no solo no ha parado, sino que amenaza con conseguir sus últimos objetivos. En esa órbita, consumadas las guerras separatistas americanas en base a traiciones manifiestas llevadas a cabo al gusto y conveniencia de Inglaterra por parte de sus agentes, unos denominados libertadores, otros generales del ejército español y otros clase política de todos los colores, los asuntos de la América no desgajada conocieron el crescendo de la corrupción que tan propia resulta al sistema político que con el beneplácito y el empuje necesario de Inglaterra se dio España a sí misma. Así, los capitanes generales de Cuba pasaron a tener derecho a su particular mordida, que en el caso de los esclavos tendría una sensible importancia. Y el cargo era otorgado justamente a quienes tuvieron una convenientemente dudosa actuación en las guerras separatistas del continente. Y es que la suerte estaba echada, hasta el extremo que la venta de la isla era una cuestión permanentemente barajada por parte de los distintos gobiernos españoles, que sin embargo no tuvieron el valor de llevar a cabo hasta 1898. Bernabé Sánchez, un nativo de Camagüey, en representación de varios plantadores, llegó a Washington en septiembre de 1822 para ofrecer la anexión como un estado. El gabinete norteamericano reunido no decidió nada. Hopkins Adams, secretario de Estado, escribió en su diario: se discutió sobre lo que debía hacerse. El señor Calhoun desea ardientemente que la isla se convierta en parte de Estados Unidos y dice que el señor Jefferson lo desea también. Hay dos peligros que deben evitarse. Uno, que la isla caiga en manos de la Gran Bretaña. El otro, que sea revolucionada por los negros. Calhoun afirma que Jefferson le dijo hace 2 años que deberíamos a la primera oportunidad tomar Cuba, aunque fuera a costa de una guerra con Inglaterra. Pero como no estamos preparados para la misma y como nuestro gran objetivo debe ser el de ganar tiempo, piensa que deberíamos reaccionar respecto a los plantadores, disuadiéndolos de su actual propósito y animándolos a adherirse a su conexión con España. Estas cuestiones eran las que estaban barajando mientras la discusión sobre el abolicionismo estaba sobre la mesa en todos los debates. Inglaterra, justa y curiosamente Inglaterra, la Inglaterra esclavista, era la abanderada del abolicionismo. Ella
que justo en el momento de la abolición tenía el control de más de la mitad de la trata mundial. ¿Qué estaba pasando? En esos momentos, la revolución industrial exigía un nuevo concepto de la esclavitud, que a partir de entonces tendría que ser asalariada. Pero había más, mucho más, porque además de ser asalariada, para la atención de la industria en Inglaterra sobraba mano de obra que debía ser enviada fuera a toda costa. También en esos momentos, y como consecuencia de su posición en el mercado mundial de esclavos, Inglaterra contaba con la mayor flota esclavista, por lo que la solución al excedente de mano de obra en Inglaterra podía ser regulado transportándolo a Australia y Nueva Zelanda en la flota que hasta entonces había estado enviando negros de África a América, sin que por ello fuesen mejoradas las condiciones de transporte. Y así se hizo. Sin abandonar el negocio del tráfico negrero a sus nuevas colonias americanas, la principal de las cuales era provincia española, Cuba. La forma para continuar con el negocio fue sencilla. Algunos de los traficantes mutaron su nombre inglés por otro hispanizado, como por ejemplo Philip Drake, que se convirtió en Don Felipe Drax. Mientras a mediados del siglo los bancos ingleses financiaban y aseguraban la carga a los traficantes de esclavos. En 1837, dice Hugh Thomas, el cónsul inglés David Turnbull calculó que de los 71 barcos esclavistas que operaban en las costas cubanas, 40 eran portugueses, 19 españoles, 9 eran de Estados Unidos y 1 era sueco. En 1820-1821, 18 habían sido españoles por 5 franceses, 2 portugueses y 1 estadounidense, si es que había que hacer caso de sus banderas. No obstante, no puede darse demasiada importancia a las nacionalidades. A causa de la interferencia internacional de los ingleses, los barcos se hacían a la mar bajo diversas banderas. Pero la humillación a España no debía cesar. En esta ocasión, a cuento de los derechos de los esclavos, cuando España lo tenía regulado desde el derecho visigodo. Es el caso que en 1685 entró en vigor en las Antillas francesas el Code Noir, que rápidamente se empezó a aplicar con variantes más o menos significativas en las demás regiones americanas. Lógicamente, a la historia ha pasado que el último código de comportamiento en las Antillas es el Reglamento de los Esclavos en Cuba, que data de 1842 y para nada se habla del Liber Judiciorum, en que se basaba el derecho de los esclavos españoles, posteriormente actualizado por el Código de las 7 Partidas, mientras en otros lugares carecían de código alguno, fuese negro o de otro color. Solo queda recurrir a investigadores ajenos, como el cubano José Antonio Sacco, o mejor el británico Henry Kamen, de cuya lectura se puede inferir que, como en el caso de los nativos americanos, no existe parangón en el trato que España dio a los esclavos. Y eso se puede decir incluso en el siglo XVIII y hasta en el XIX, cuando manifiestamente el control absoluto de España ya estaba en manos de los enemigos de España, que pudieron, eso sí, acabar con la concepción de una sociedad con esclavos para transformarla en una sociedad esclavista, aumentando el número de esclavos al tiempo que suprimían las formas humanistas y aplicaban un sistema de producción que atendía exclusivamente al rendimiento y que suprimía el trato con el amo. De ese amo, que ya no vivía en la plantación y que ni tan siquiera visitaba con el esclavo que permanecía en la misma sin tan siquiera llegar a conocer a quien se proclamaba su amo. Al fin y al cabo, igual que en una sociedad anónima, cumbre del mismo sistema liberal capitalista en que se había transformado la plantación de la caña. En esta época, la población esclava había sufrido un nuevo crecimiento acorde con el desarrollo capitalista. Si la población esclava en 1792 estaba compuesta por 85.000 personas y en 1831 ascendía a casi 300.000, en 1860 nos dan una población libre de 1.025.917 y una esclava de 370.553. Es decir, prácticamente había un esclavo por cada 3 hombres libres. En Puerto Rico, la proporción era de un esclavo por cada 13 libres. Solo en el curso de 30 años, de 1792 a 1821, a Cuba llegó un promedio de 11.612 esclavos por año.
De 1821 a 1865 llegarían todavía otros 300.000 más en calidad de tráfico ilegal a un promedio de 6.818 por año. ¿Y qué pasaba en la España peninsular? La esclavitud había desaparecido en 1766, cuando el sultán de Marruecos compró la libertad de los esclavos musulmanes de Sevilla, Cádiz y Barcelona, aunque sería suprimida medio siglo después. ¿Y por qué no se acabó también en América con la lacra, cuando la trayectoria de la legislación y de las costumbres españolas auguraban la supresión de la esclavitud en tiempos en los que Europa no se cuestionaba su propia esclavitud? Parece evidente que la Guerra de Sucesión y el Tratado de Utrecht marcaron un antes y un después en España, hasta el extremo que desde entonces, si bien la legislación no variaba y el estatus jurídico seguía siendo el mismo que cuando España no dependía de intereses ajenos, lo cierto es que los comunicados adolecían con frecuencia de un insulto al ser y a la forma de España, atreviéndose a calificar de colonias lo que en la legalidad y a lo largo de la historia era reconocido como provincias. Tras las guerras separatistas del siglo XIX y la consiguiente atomización de España en diversos territorios que inexorablemente se convirtieron en colonias inglesas, incluida la península, esos aspectos que en otros tiempos tenían un tratamiento claro, dejaron de tenerlo ahora. Por ello, quizás la esclavitud en América y muy especialmente en Cuba acabaría adquiriendo caracteres épicos. Son características propias de la involución que estaba afectando a España desde el advenimiento de la Casa Borbón, cuando en la política y la cultura española irrumpió la Ilustración. Pero a pesar de todo, a pesar de que económica y administrativamente hablando, la política ilustrada, que muy certeramente era conocida como afrancesada, estaba absolutamente impuesta, el espíritu hispánico ocasionalmente se marcaba un triunfo. Así sucedió entre los años 1803 a 1814, cuando se llevó a cabo alrededor del mundo la primera expedición sanitaria internacional en la historia. Se trata de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, conocida como Expedición Balmis, en referencia al médico Francisco Javier Balmis, con el objetivo de que la vacuna contra la viruela alcanzase a todas las Españas. La misión consiguió llevar la vacuna hasta Canarias, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, México, Filipinas y China. Asunto digno de estudio, diferenciado y que marca también la diferencia existente entre un imperio generador como el español y un imperio depredador como el británico, que en esos mismos momentos no se preocupaba precisamente de proteger la salud de los habitantes de sus dominios, sino más bien de proclamar, por boca de James Barnard, vicepresidente de la Sociedad Real de Tasmania, que el proceso de exterminio es un axioma de ley de la evolución y la supervivencia del más apto. Cuestión, la de la vacuna, que tiene una relación marginal con la esclavitud, pero que sirve de ejemplo para no perder la esperanza en lo tocante a una reconstrucción nacional que repare todo el daño causado durante 3 siglos por el espíritu de la Ilustración. Esa Ilustración, que justo en el periodo que estamos tratando posibilitó las guerras separatistas en América, a la que aportó más miseria que la que ha sido capaz de acumular la España europea. Una separación que destruyó, al menos por un periodo de 2 siglos, y está por ver cuánto más, la seguridad y la prosperidad que si causaba admiración y envidia en una Europa sumida en la miseria de los siglos XVI y XVII, no dejaba de causarla en la Europa de la Ilustración y el engaño del siglo XVIII. Discretos y cortos, y tal vez no en plural, han sido los momentos en los que los principios de la Ilustración han quedado no eliminados, sino compartiendo protagonismo en la marcha social y política de España desde el advenimiento de Felipe V hasta nuestros días. En este periodo, mucho más destacables son sus éxitos en todos los campos y siempre a costa de España, habiendo sabido encuadrar entre sus servidores a las personas más influyentes, entre las que podemos poner un ejemplo de primer orden, la reina María Cristina, la mujer de Fernando VII, que adornaba todos sus títulos con el no poco lucrativo del tráfico negrero, para lo que tenía 2 agentes, Juan Antonio Parejo y Julián de Zulueta, que acabaron formando sociedad con Fernando Muñoz, duque de Riansares y amante y posteriormente marido de la regente. Eso sí, conforme al espíritu de la Ilustración,
la representación teatral era para la consecución de un Oscar. Así, en 1817, y respondiendo a los requerimientos del Congreso de Viena de 1815, el felón, Fernando VII, firmaba el compromiso de abolición de la esclavitud en Cuba, mientras su mujer organizaba el entramado esclavista. Al fin, nada que objetar. A lo largo del siglo XIX arribarían a Cuba no menos de 600.000 esclavos. Y todo a pesar de que en 1835 fue promulgada en España la Ley de Represión del Tráfico y de que en 1837 se abolió la esclavitud en España, excepto en Cuba y en Puerto Rico. Excepciones estas que no tienen nada de particular si tenemos en cuenta que Cuba y Puerto Rico, por obra y gracia de la monarquía constitucional, habían dejado de ser lo que habían sido siempre, provincias, y se habían convertido en colonias. Desde 1834 y a partir de ahí, en la Constitución de 1837 y sucesivas, se mutilaron sus derechos, pasando a ser regidas por leyes especiales que, para mayor injuria, nunca llegaron a proclamarse. Pero en esta época, como venimos señalando, ya no hablamos de España salvo en honrosísimas excepciones. Y desde 1812 podemos hablar literalmente de colonia británica, siendo que los métodos aplicados consigo misma desde entonces y hasta ahora mismo obedecen literalmente a las formas y a los intereses ingleses. Las referencias que abonan esta afirmación son múltiples. Ahora nos estamos limitando exclusivamente a las relaciones con el esclavismo, y cabe señalar que tras la victoria británica sobre Francia en 1814, en la eufemísticamente conocida en España como Guerra de la Independencia, los capitanes generales de Cuba se convirtieron en comisionistas del tráfico negrero, existiendo una salvedad en este asunto: Juan de la Pezuela, que catalizó las enemistades de los esclavistas y de los Estados Unidos, donde los anexionistas proponían el bloqueo de la isla. Al de los raros casos que se enfrentaron clara y abiertamente a la trata pertenecen hombres como el citado Juan de la Pezuela, sabiendo además el rentable negocio al que se resistía. El sueldo de gobernador en Cuba, le escribía Juan de la Pezuela a su hermano, es de 5.000 pesos, que se gastan todos en vivir. Lo que enriquece es el tráfico clandestino de negros, perseguido por los ingleses pero protegido por nuestro gobierno. Cada negro deja al gobierno una onza de 16 pesos. El año que entran muchos, se arma el gobernador. Y en Puerto Rico, en 1848, se llevó a término una de las felonías más destacables al ser impuesto el Código Negro. Unas ordenanzas que supuestamente venían a cubrir los derechos de los esclavos, cuando lo que hacían era revocar los derechos que les eran reconocidos en base al derecho secular español. Y así estamos, esperando el resurgimiento.